En las profundidades heladas de la Antártida se esconde una de las historias más misteriosas del siglo XX. En 1938, una expedición nazi liderada por el capitán Alfred Richter reclamó un territorio conocido como Nueva Suabia, oficialmente con fines científicos y estratégicos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, esta misión se convirtió en el centro de teorías que van desde bases subterráneas secretas y tecnología avanzada hasta contactos con civilizaciones intraterrestres. ¿Realmente los nazis construyeron un refugio en la Antártida? ¿Qué papel jugaron los submarinos que desaparecieron en los últimos días de la guerra? ¿Y qué relación tienen los avistamientos de objetos voladores en la región con estas leyendas? Entre hechos históricos y especulación, esta historia nos invita a explorar los misterios de un continente tan remoto como inquietante. La Antártida, ese inmenso continente blanco que se extiende como un reino de hielo eterno, ha sido siempre un lugar de misterios y desafíos. En la década de 1930, mientras el mundo miraba con temor el auge de un nuevo orden en Europa, el Tercer Reich dirigió su mirada hacia ese remoto territorio en el extremo sur del planeta. Allí, entre ventiscas que cegaban incluso la voluntad más férrea, se desarrolló una expedición que, en apariencia, buscaba realizar descubrimientos científicos y geográficos, pero que con el tiempo se transformaría en la semilla de una de las leyendas más intrigantes del siglo XX, la historia de Nueva Suabia. Todo comenzó en 1938. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, buscaba expandir su influencia no solo en Europa, sino en los rincones más remotos del globo. Con una economía que dependía cada vez más de recursos específicos y una maquinaria militar que devoraba insumos estratégicos, el Reich necesitaba explorar nuevas fronteras. Fue entonces cuando surgió la idea de enviar una expedición a la Antártida, una región que, aunque hostil y poco conocida, albergaba un potencial que intrigaba tanto a los científicos como a los estrategas. Alfred Richter, un veterano explorador polar, fue elegido para liderar esta ambiciosa misión. Conocido por su carácter metódico y su habilidad para gestionar equipos en condiciones extremas, Richter representaba la mezcla perfecta de científico y líder. Pero la expedición no sería sencilla. Incluso en pleno auge de la tecnología de la época, adentrarse en la Antártida era una empresa monumental que requería planificación meticulosa, recursos vastos y una determinación férrea. El buque insignia de la expedición fue el Schwabenland, un barco que no solo prestaba su nombre al proyecto, sino que se convirtió en el centro operativo de la misión. Originalmente diseñado como un carguero, el Schwabenland había sido transformado en una embarcación de investigación de vanguardia. Equipado con catapultas para lanzar aviones Dornier Wal, el barco permitía realizar exploraciones aéreas sobre regiones que, de otra manera, habrían sido inaccesibles. El 17 de diciembre de 1938, el Schwabenland zarpó desde Hamburgo, cargado de provisiones, instrumentos científicos y un equipo compuesto por geógrafos, biólogos, meteorólogos y pilotos. El propósito oficial era mapeo y estudio científico. Sin embargo, había objetivos ocultos que solo un reducido círculo dentro del régimen conocía: la posibilidad de establecer un enclave estratégico en el continente antártico, algo que podría dar a Alemania una ventaja insospechada en caso de conflicto global. La travesía hasta la Antártida fue una prueba de paciencia y resistencia. A medida que el Schwabenland se adentraba en aguas cada vez más heladas, la tripulación enfrentaba tormentas,
temperaturas bajo cero y la amenaza constante de que el barco quedara atrapado en el hielo. Finalmente, en enero de 1939, alcanzaron la costa de un territorio hasta entonces desconocido, una vasta extensión de hielo y rocas que bautizaron como Neuschwabenland o Nueva Suabia. La operación en tierra fue un despliegue de eficiencia alemana. Los aviones Dornier-Wal, lanzados desde las catapultas del Schwabenland, realizaron vuelos de reconocimiento sobre más de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio. Durante estos vuelos, los pilotos cartografiaron áreas hasta entonces inexploradas y lanzaron cientos de banderas con la esvástica sobre el hielo, marcando simbólicamente el territorio como reclamado por el Reich. Para los ojos del mundo, este gesto fue una demostración de poder y ambición. Para los futuros conspiracionistas, sería la primera evidencia de algo más oscuro. Sin embargo, el trabajo de la expedición no se limitó al simbolismo político. Los equipos científicos llevaron a cabo estudios sobre la fauna, el clima y la topografía de la región. Tomaron fotografías aéreas detalladas, recogieron muestras geológicas y documentaron fenómenos meteorológicos. Todo esto, presentado más tarde como un logro científico, fue también una herramienta propagandística. En el contexto de un mundo que se dirigía hacia la guerra, cada éxito alemán en Nueva Suabia era visto como un mensaje de superioridad tecnológica y organizativa. A pesar de su éxito, la expedición no estuvo exenta de dificultades. Las condiciones climáticas eran despiadadas. Las temperaturas descendían a niveles que hacían que el metal crujiera y la piel se agrietara al contacto con el aire. Las tormentas de nieve, con vientos huracanados, convertían el horizonte en un torbellino blanco donde incluso los pilotos más experimentados podían perder el rumbo. El equipo técnico tuvo que improvisar constantemente para mantener operativos los aviones y los instrumentos de medición en un entorno que parecía diseñado para derrotar a la tecnología humana. Tras semanas de arduo trabajo, el Schwabenland y su tripulación comenzaron su viaje de regreso a Alemania, llevando consigo toneladas de datos y una colección de fotografías que documentaban sus logros. A su llegada, fueron recibidos como héroes. Los informes presentados por Richter y su equipo se convirtieron en materia prima para los propagandistas del Reich, que no dudaron en usar la expedición como prueba de la grandeza alemana. Sin embargo, la expedición no dejó solo mapas y muestras científicas, también dejó preguntas. ¿Por qué había invertido el Reich tantos recursos en una misión a un lugar tan remoto? ¿Qué buscaban realmente en Nueva Suabia? Para los historiadores contemporáneos, la respuesta podría estar en los objetivos estratégicos del régimen. Para otros, en cambio, las razones iban mucho más allá de lo evidente. Con el tiempo, las preguntas se convirtieron en especulaciones, y las especulaciones en mitos. Documentos incompletos, testimonios fragmentados y el velo de secretismo que rodeaba ciertos aspectos de la expedición se convirtieron en el terreno fértil para una narrativa alternativa. Se decía que bajo el hielo de Nueva Suabia se ocultaba algo más que banderas y fotografías. ¿Un refugio? ¿Una base? Las respuestas parecían perdidas en el silencio eterno de la Antártida. Mientras las sombras del Tercer Reich se alargaban sobre Europa, Nueva Suabia permanecía como una nota al pie de la historia oficial. Pero para quienes se atrevieron a imaginar lo improbable, aquel enclave antártico se convirtió en mucho más. El origen de una leyenda que aún hoy continúa descongelándose, capa por capa, en las mentes de quienes se preguntan qué secretos puede esconder el hielo más antiguo de la Tierra, el hielo eterno de la Antártida,
vasto e impenetrable, guarda secretos que desafían la comprensión humana. Años después de la expedición alemana a Nueva Suabia, comenzaron a surgir rumores sobre un propósito más profundo, más oscuro, detrás de aquella misión aparentemente científica. Una palabra empezó a resonar en los círculos de teóricos y conspiracionistas: Base 211. Según la leyenda, bajo los kilómetros de hielo que cubren la región, el Tercer Reich habría construido una instalación secreta, un refugio en el que ciencia y política convergían en un proyecto que superaba las aspiraciones más ambiciosas de su tiempo. La Base 211 no era simplemente una instalación militar. Era, según los relatos, un bastión subterráneo diseñado para resistir el paso del tiempo y las vicisitudes de la guerra. Allí, bajo el silencio antártico, se habrían continuado experimentos tecnológicos avanzados y preservado recursos vitales para mantener vivo el sueño del Reich, incluso después de su colapso oficial. La sola idea de una base nazi oculta en la Antártida desató una cascada de especulaciones que mezclaban hechos históricos, testimonios desconcertantes y un gran vacío de respuestas. El origen de estas historias puede rastrearse hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban inexorablemente hacia Berlín, se reportaron movimientos inusuales en las flotas de submarinos alemanes, los famosos U-boats. Algunos de estos submarinos parecían desaparecer sin dejar rastro, mientras otros, como el U-530 y el U-977, se entregaron en la costa argentina semanas después de la rendición oficial de Alemania. Las tripulaciones ofrecieron explicaciones vagas y contradictorias sobre sus itinerarios, lo que despertó sospechas de que su misión había sido más que un simple escape. ¿Qué transportaban? ¿A dónde habían ido antes de llegar a Argentina? Según las teorías, estos submarinos habrían llevado suministros, tecnología avanzada, e incluso a algunos de los líderes más destacados del Tercer Reich a la Base 211. Los defensores de esta idea apuntaban a que la Antártida, con su aislamiento extremo y su entorno hostil, era el lugar ideal para un refugio inalcanzable. Además, los descubrimientos realizados durante la expedición de 1938 a 1939 habrían proporcionado a Alemania la información necesaria para identificar zonas geológicamente adecuadas para construir instalaciones subterráneas. Mapas antiguos atribuidos a los nazis, aunque nunca verificados, mostraban supuestas entradas en el hielo que conducían a túneles y cavernas protegidas por el hielo antártico. Los detalles sobre la construcción de la Base 211 varían según la fuente, pero la mayoría de los relatos coinciden en que los nazis habrían utilizado una combinación de tecnologías avanzadas y métodos convencionales para establecer la base. Algunas versiones describen enormes túneles excavados en el hielo, reforzados con acero y hormigón, capaces de albergar laboratorios, hangares y áreas de almacenamiento. Otras sugieren que los alemanes encontraron cavernas naturales bajo el hielo que fueron adaptadas para sus propósitos. Lo que todas estas historias tienen en común es la idea de que la base no solo era un refugio, sino también un centro de operaciones para continuar desarrollando los avances tecnológicos que habían convertido al Tercer Reich en una potencia temida. Las historias de la Base 211 se volvieron más complejas con la incorporación de nuevos elementos, como el supuesto traslado de científicos destacados a la instalación. Entre estos nombres se menciona, aunque sin pruebas, a Wernher von Braun, el brillante ingeniero aeroespacial que más tarde sería clave en el programa espacial de Estados Unidos. Según algunas teorías,
Von Braun y otros científicos habrían trabajado en la Antártida desarrollando tecnologías revolucionarias, incluyendo los infames platillos voladores nazis, que luego se asociarían con avistamientos de objetos voladores no identificados en la región. El misterio de la base 211 no solo atrajo a conspiracionistas, sino que también comenzó a aparecer en testimonios aparentemente desconectados. Exsoldados aliados mencionaron en memorias y entrevistas la posibilidad de que algunos nazis hubieran escapado hacia regiones polares al final de la guerra. Aunque estos relatos eran vagos y carentes de evidencia concreta, contribuyeron a alimentar la narrativa de que algo insólito había ocurrido en los últimos días del Reich. Uno de los pilares más intrigantes de esta historia es la relación entre los submarinos alemanes y la Antártida. Se sabe que los U-boats fueron diseñados para operaciones de largo alcance y que algunos de ellos podían permanecer sumergidos durante periodos prolongados, lo que los hacía ideales para misiones secretas. Documentos capturados por los aliados al final de la guerra incluían referencias a operaciones fuera de los límites del Atlántico, aunque no especificaban destinos. Para quienes creen en la base 211, esto es evidencia de que los submarinos no solo transportaban cargas vitales, sino que también eran la clave para mantener abastecida una base en un lugar tan remoto. El escaso acceso a la Antártida y las duras condiciones climáticas han hecho que la búsqueda de pruebas de la base 211 sea prácticamente imposible. Sin embargo, la ausencia de evidencia no ha frenado a los defensores de esta teoría, quienes argumentan que la propia naturaleza del continente hace que los secretos allí enterrados permanezcan inalcanzables. Algunos incluso sugieren que el misterio de la base 211 ha sido protegido deliberadamente por las potencias mundiales, quienes tendrían interés en mantener oculta cualquier verdad incómoda sobre los últimos días del Reich. A pesar del escepticismo de los historiadores convencionales, las historias sobre la base 211 siguen cautivando la imaginación. La idea de un enclave nazi oculto en la Antártida, protegido por el hielo y el tiempo, plantea preguntas irresistibles. ¿Qué habría pasado si el Reich realmente hubiera logrado establecer un refugio permanente? ¿Qué tecnologías o conocimientos podrían haber preservado en un lugar tan inaccesible? ¿Es posible que, incluso hoy, algo permanezca activo bajo el hielo eterno de Nueva Suabia? La leyenda de la base 211 no es solo una historia sobre una base subterránea. Es un símbolo del poder de lo desconocido, de cómo los vacíos en nuestra comprensión de la historia pueden llenarse con imaginación y especulación. Y aunque la evidencia siga siendo elusiva, el misterio persiste como un eco atrapado en el hielo, esperando ser descubierto o, quizás, nunca ser revelado. El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí un rastro de destrucción, secretos y rumores que parecían multiplicarse con cada año que pasaba. Entre ellos, pocos tan intrigantes como la supuesta relación del Tercer Reich con tecnologías avanzadas que parecían haber nacido más de una década antes de su tiempo. Para algunos, estas innovaciones no solo existieron, sino que fueron desarrolladas y, quizás, escondidas en la misteriosa base 211 bajo el hielo de Nueva Suabia. En el corazón de estas teorías se encuentra uno de los relatos más fascinantes y controvertidos de la era moderna: los platillos voladores nazis. La idea de que los nazis estuvieron involucrados en el desarrollo de dispositivos voladores radicalmente avanzados no es nueva. Durante los años de la guerra, el Reich destacó por su capacidad de innovación tecnológica, creando armas y vehículos que sorprendieron al mundo, como los aviones a reacción Messerschmitt, Me-262 o los cohetes T-2,
considerados los precursores de los modernos misiles balísticos y de la exploración espacial. Este historial de avances reales proporcionó una base creíble para especulaciones más extremas, especialmente cuando se trataba de tecnologías que nunca llegaron a ser vistas públicamente. Entre los nombres que aparecen en esta narrativa, uno destaca por encima de todos: Wernher von Braun, el genio detrás del programa de cohetes alemán, y más tarde, una figura clave en la NASA. Según ciertas teorías, von Braun y otros científicos nazis habrían trabajado en prototipos de aeronaves capaces de desafiar las leyes de la física convencional. Estas máquinas, conocidas como Haunebu o Die Glocken, la campana, habrían utilizado principios de antigravedad y propulsión electromagnética, tecnologías que, incluso hoy, se consideran ciencia ficción. El Haunebu, descrito en documentos supuestamente filtrados, era una nave circular equipada con una cúpula en su parte superior y un sistema de propulsión revolucionario. Según los relatos, estas naves podían alcanzar velocidades extraordinarias, realizar maniobras imposibles para los aviones convencionales y operar tanto en la atmósfera terrestre como en el espacio exterior. Por su parte, Die Glocke era un dispositivo envuelto en aún más misterio, descrito como una máquina en forma de campana capaz de generar campos gravitatorios independientes. Este artefacto habría sido desarrollado en instalaciones ultrasecretas y, según algunos relatos, su propósito no era solo volar, sino experimentar con viajes interdimensionales y manipulación del tiempo. Aunque los informes sobre estas tecnologías son ampliamente considerados fantasiosos, existen fragmentos de evidencia que han intrigado a investigadores durante décadas. Uno de ellos es el testimonio de Igor Witkowski, un periodista e historiador polaco que afirmó haber accedido a documentos nazis clasificados tras la guerra. Según Witkowski, Die Glocke no solo era real, sino que sus pruebas estuvieron relacionadas con la desaparición de varios científicos y trabajadores que participaron en el proyecto. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas, se han convertido en un pilar de las teorías sobre la tecnología avanzada del Tercer Reich. Pero, ¿cómo conecta todo esto con Nueva Suabia y la base 211? Según los defensores de estas teorías, el aislamiento extremo de la Antártida ofrecía el lugar ideal para continuar con el desarrollo de estas tecnologías después de la guerra. Si los nazis lograron establecer una base operativa bajo el hielo, habría sido el refugio perfecto para ocultar proyectos que desafiaban no solo a sus enemigos, sino a las capacidades científicas de la época. Los relatos sobre los submarinos U-530U, No 1077 transportando materiales y personal hacia la Antártida, encajan perfectamente en esta narrativa, al igual que las historias sobre avistamientos de objetos voladores no identificados en la región polar tras la guerra. Los avistamientos de ovnis en la Antártida comenzaron a ser reportados con mayor frecuencia en las décadas de 1950 y 1960. Y muchos de ellos fueron atribuidos a la supuesta tecnología nazi. Los defensores de estas teorías sugieren que las luces y los objetos que se desplazaban a velocidades increíbles sobre el hielo podrían haber sido prototipos de estas máquinas avanzadas, aún en funcionamiento desde su misteriosa base. Incluso algunos oficiales de la Operación High Jump de Estados Unidos, liderada por el almirante Richard E. Byrd, describieron haber presenciado fenómenos extraños durante su misión en la región en 1946 a 1947. Estos relatos, aunque escasos en detalles, fueron suficientes para añadir combustible al fuego de las conspiraciones. Por supuesto, estas ideas no han estado exentas de críticas.
Los historiadores y científicos han señalado que muchas de las pruebas presentadas, como los supuestos planos del Haunebu o Die Glocke, son fabricaciones modernas que carecen de respaldo documental. Sin embargo, los vacíos en la documentación oficial y el secretismo inherente a las operaciones nazis han permitido que estas historias persistan y evolucionen. Más allá de su veracidad, la idea de que los nazis desarrollaron tecnología radicalmente avanzada y que ésta fue escondida en la Antártida plantea preguntas inquietantes. Si algo de esto fuera cierto, ¿qué tipo de conocimientos habrían preservado? ¿Qué impacto habría tenido en el curso de la historia si esas tecnologías hubieran sido utilizadas o descubiertas? ¿Y por qué, si es que existieron, estos proyectos fueron enterrados bajo capas de hielo y olvido? La historia de los platillos voladores nazis, aunque probablemente en su mayoría ficticia, sigue siendo un reflejo del impacto cultural de la Segunda Guerra Mundial y el misterio que envuelve a sus protagonistas. El Reich, con su obsesión por la ciencia, lo oculto y la supremacía, se convirtió en el enemigo perfecto para alimentar leyendas que mezclan lo real con lo imposible. Y la Antártida, con su inmensidad blanca e inexplorada, sigue siendo el escenario ideal para imaginar mundos secretos y tecnologías que podrían cambiarlo todo. El fin de la Segunda Guerra Mundial no marcó el final de las historias sobre la Antártida y el Tercer Reich. Si algo quedó claro tras el colapso del régimen nazi, fue que sus secretos no murieron con ellos. En los años posteriores al conflicto, la Antártida, ese continente remoto y helado, volvió a ser el centro de atención, esta vez por parte de las fuerzas aliadas, especialmente de Estados Unidos. En 1946, apenas un año después del término de la guerra, la Marina estadounidense lanzó una de las operaciones más ambiciosas y misteriosas de la posguerra, la Operación High Jump, liderada por el almirante Richard E. Byrd, un explorador polar veterano y héroe nacional. La operación fue presentada oficialmente como una misión científica para establecer una presencia estadounidense en la Antártida, explorar el territorio y probar equipos bajo condiciones extremas. Sin embargo, la magnitud de los recursos desplegados para esta operación levantó sospechas casi de inmediato. Más de 4.000 hombres, 13 barcos y 33 aviones formaban parte de esta inmensa flota, un despliegue militar que parecía desproporcionado para una simple misión de exploración. El inicio de la operación en diciembre de 1946 fue impresionante. La flota estadounidense se movió con precisión militar, estableciendo bases temporales y realizando vuelos de reconocimiento sobre extensas áreas del continente. Pero pronto comenzaron a surgir relatos que sugerían que High Jump no era lo que parecía. Durante la expedición, varios aviones fueron reportados como desaparecidos o destruidos en circunstancias que nunca se explicaron completamente. Los relatos de algunos miembros de la tripulación que sobrevivieron hablaban de luces extrañas en el cielo, movimientos aéreos imposibles y fenómenos que desafiaban la tecnología de la época. Uno de los episodios más citados por los teóricos conspirativos es un supuesto enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses y entidades desconocidas en la Antártida. Según estas versiones, aviones y barcos de la flota habrían sido atacados por objetos voladores que se movían a velocidades inimaginables y ejecutaban maniobras que ningún avión conocido podía replicar. Aunque estos relatos carecen de confirmación oficial, los daños sufridos por algunos de los equipos de la operación y la abrupta retirada de la expedición en febrero de 1947, mucho antes de lo planeado, alimentaron las sospechas. El regreso del almirante Byrd a Estados Unidos estuvo acompañado de declaraciones que,
si bien enigmáticas, no hicieron más que intensificar el misterio. En una entrevista con un periódico chileno, Byrd afirmó que Estados Unidos debía prepararse para enfrentarse a enemigos que podían atacar desde los polos con velocidades increíbles. Estas palabras, interpretadas por algunos como una referencia a posibles encuentros con tecnología nazi avanzada o incluso extraterrestre, fueron minimizadas posteriormente por el gobierno estadounidense, que las calificó de malinterpretaciones o exageraciones. Sin embargo, las dudas persistieron. Los documentos oficiales de la Operación High Jump, aunque extensos, no ofrecen explicaciones concluyentes sobre los incidentes reportados durante la expedición. Esto dejó espacio para que surgieran teorías de todo tipo. Algunos creen que High Jump fue en realidad una misión para localizar y destruir la supuesta Base 211, el refugio secreto de los nazis en Nueva Suabia. Según esta teoría, los avistamientos de objetos voladores y los enfrentamientos reportados serían evidencia de que la base no solo existía, sino que estaba defendida por tecnología que los aliados desconocían. Otros sostienen que la misión tenía un propósito completamente diferente: investigar fenómenos inusuales relacionados con la Antártida, incluyendo la posibilidad de actividad extraterrestre. Esta hipótesis se basa en informes de luces y objetos no identificados observados durante la operación, así como en relatos posteriores que sugieren que Estados Unidos habría descubierto algo en el continente que decidió mantener en secreto. El contexto geopolítico de la época también alimenta estas teorías. En 1946, el mundo estaba entrando en la Guerra Fría, y cualquier descubrimiento estratégico en la Antártida habría sido un activo valioso para Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética. Si los nazis realmente habían dejado algo en Nueva Suabia, ya fuera una base, tecnología avanzada o incluso conocimientos relacionados con experimentos científicos extremos, habría sido imperativo para los estadounidenses asegurarse de que no cayera en manos enemigas. Lo que es cierto es que la Operación High Jump marcó el inicio de un interés sostenido en la Antártida por parte de las potencias mundiales. En los años siguientes, varias expediciones científicas y militares fueron enviadas al continente, y los acuerdos internacionales como el Tratado Antártico de 1959 limitaron las actividades militares en la región, lo que algunos interpretaron como un intento de ocultar algo más que proteger el medio ambiente. Los relatos sobre la Operación High Jump, con su combinación de hechos documentados y rumores inverificables, han hecho de este episodio un componente esencial en las teorías sobre la conexión entre la Antártida, los nazis y las tecnologías avanzadas. Para algunos es la prueba de que la base 211 no solo existió, sino que representaba un peligro real para las potencias aliadas, incluso después de la guerra. Para otros, es un ejemplo de cómo los vacíos en la historia pueden ser llenados con imaginación y especulación. El almirante Byrd, quien falleció en 1957, nunca volvió a hablar públicamente sobre los aspectos más controvertidos de la Operación High Jump. Sus informes oficiales, aunque meticulosos, son notablemente parcos en detalles sobre los incidentes más extraños de la expedición. Y así, la Antártida, con su inmensidad blanca y su silencio eterno, continúa siendo un enigma, un escenario perfecto para las historias que mezclan lo real con lo imposible. Mientras tanto, las luces que algunos aseguran haber visto en el cielo sobre Nueva Suabia siguen brillando en la imaginación de quienes buscan la verdad sobre los secretos del continente helado. En los días finales de abril de 1945,
Mientras Berlín caía bajo el avance implacable de las fuerzas aliadas, los ecos de la derrota del Tercer Reich resonaban en los pasillos del búnker de Hitler. La versión oficial de los acontecimientos ha sido repetida hasta la saciedad. Adolf Hitler y Eva Braun, enfrentándose a la inminente captura, se quitaron la vida el 30 de abril y sus cuerpos fueron incinerados para evitar que cayeran en manos del enemigo. Sin embargo, desde el momento en que se difundió esta narrativa, comenzaron a surgir preguntas. ¿Qué tan confiable era esa historia? ¿Y qué sucedió realmente en los últimos días del régimen nazi? Estas preguntas se convirtieron en el caldo de cultivo para una de las teorías conspirativas más persistentes del siglo XX. Que Hitler no murió en Berlín, sino que escapó junto con otros altos mandos del Reich hacia un destino que solo los más cercanos conocían. En el centro de esta teoría está la Antártida, y más específicamente, la supuesta base 211 en Nueva Suabia. Para comprender cómo esta teoría ganó tracción, es necesario observar los hechos que la alimentaron. Tras la caída de Berlín, los restos de Hitler no fueron identificados inmediatamente. De hecho, los soviéticos, que recuperaron los restos calcinados del Führer, no hicieron públicos los detalles hasta años después, y sus informes iniciales eran confusos y contradictorios. Esta falta de claridad dejó un vacío que pronto fue llenado por rumores de que Hitler había escapado. Los relatos más osados hablaban de submarinos nazis que transportaron a Hitler, Eva Braun y otros miembros de la élite nazi hacia el sur, posiblemente a Nueva Argentina, pero en algunos casos hasta la remota Antártida. La conexión con Argentina no era una mera especulación. Durante los años posteriores a la guerra, se descubrió que numerosos nazis prominentes, como Adolf Eichmann y Josef Mengele, habían encontrado refugio en Sudamérica. La red de apoyo nazi en Argentina estaba bien documentada, lo que hacía plausible la idea de que los submarinos U-boats que se entregaron en las costas argentinas tras la guerra habían formado parte de un plan de escape mucho mayor. Uno de los submarinos más mencionados en esta narrativa es el U-977, que llegó a Mar del Plata, Argentina, en julio de 1945, casi 2 meses después del final oficial de la guerra en Europa. Aunque su capitán, Heinz Schäfer, insistió en que simplemente habían tardado en rendirse, los teóricos de la conspiración se preguntaron si el submarino había realizado primero una parada en la Antártida antes de llegar a Sudamérica. El U-530, otro submarino alemán que se entregó en las mismas aguas, también fue objeto de especulación similar. La pregunta que muchos se hacían era: ¿qué llevaban estos submarinos durante sus largos y enigmáticos viajes? Los defensores de la teoría de la huida de Hitler argumentan que la base 211 en Nueva Suabia habría sido el refugio ideal para el Führer. En un lugar tan remoto, protegido por kilómetros de hielo y con un acceso extremadamente limitado, los nazis podrían haber continuado operando en secreto, desarrollando tecnología avanzada y preservando su ideología. La infraestructura para un plan tan audaz, según los teóricos, ya habría sido establecida durante la expedición alemana de 1938 a 1939. Aunque esta idea parece inverosímil para muchos, algunos elementos de la historia la hacen irresistiblemente intrigante. Por ejemplo, los documentos nazis encontrados tras la guerra incluían referencias a un supuesto Proyecto Odessa, una red diseñada para ayudar a los oficiales del Reich a escapar y establecer nuevas vidas fuera de Europa. Aunque gran parte de estas operaciones se centraron en Sudamérica y Oriente Medio, algunos teóricos sugieren que la Antártida podría haber sido un destino clave para ciertos miembros de la élite nazi.
Más allá de Hitler, otros nombres asociados con la huida hacia la Antártida incluyen a figuras como Martin Bormann, el secretario personal de Hitler y uno de los hombres más poderosos del Reich. Aunque se dice que murió en Berlín, su cuerpo no fue identificado de manera concluyente hasta décadas después, lo que alimentó las sospechas de que había escapado. Según algunos relatos, Bormann habría sido instrumental en coordinar el traslado de recursos y personal hacia la base 211 en los últimos días del régimen. Los relatos sobre la huida de Hitler se vieron reforzados por testimonios y documentos fragmentados. En 1945, el FBI recibió numerosos informes de avistamientos de Hitler en Sudamérica. Aunque la mayoría de estos informes fueron descartados como rumores infundados, algunos investigadores los consideran evidencia de un esfuerzo concertado por ocultar el paradero del líder nazi. La posibilidad de que Hitler hubiera sobrevivido y continuara operando en secreto resultaba una perspectiva tan perturbadora como fascinante. Por supuesto, no faltan los escépticos que rechazan estas teorías. La mayoría de los historiadores consideran que las pruebas de la muerte de Hitler en Berlín son concluyentes. Además, la idea de que un hombre tan reconocido pudiera vivir oculto durante años sin ser descubierto parece altamente improbable. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas en ambos sentidos ha permitido que la teoría de la huida de Hitler persista como una de las narrativas más intrigantes de la posguerra. Para quienes creen en la conexión entre Hitler y la Antártida, el silencio impenetrable del continente helado no es solo un obstáculo, sino un testimonio del éxito de los nazis al esconderse de la vista del mundo. Cada fragmento de evidencia, cada submarino desaparecido y cada documento incompleto se convierte en una pieza más de un rompecabezas que parece no tener fin. La huida de Hitler hacia la base 211 no es solo una historia sobre el escape de un dictador. Es una ventana hacia las ansiedades y obsesiones de una época. Refleja el temor a lo desconocido, la fascinación por los secretos tecnológicos del Reich y la eterna lucha por reconciliar los hechos con los misterios de la historia. Mientras los hielos antárticos permanezcan inexplorados, y mientras haya quienes busquen respuestas en los rincones más oscuros de nuestro pasado, estas historias seguirán cautivando a quienes se atreven a imaginar lo imposible. La Antártida es un lugar que desafía la imaginación. Con una extensión de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, cubiertos por hielo, sus paisajes son tan desolados como fascinantes. Es un territorio donde la naturaleza impone su ley, un continente que ha permanecido en gran parte inexplorado y que, por esa misma razón, se ha convertido en el escenario ideal para que lo desconocido cobre vida. No es de extrañar que este vasto y helado desierto haya inspirado algunas de las teorías más audaces y misteriosas de la historia moderna. Entre ellas, una que parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción, la conexión entre la Antártida y la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca, aunque considerada pseudociencia por la mayoría de los académicos, tiene raíces que se extienden hasta los siglos XVII y XVIII. En su versión más popular, esta hipótesis sugiere que el planeta Tierra no es una esfera maciza, sino que contiene enormes espacios vacíos en su interior, accesibles a través de entradas ocultas situadas en los polos. Según esta idea, estas cavidades albergarían mundos subterráneos, algunos de ellos habitados por civilizaciones avanzadas o seres extraterrestres. En el contexto de Nueva Suabia, esta teoría adquiere una dimensión aún más fascinante. Algunos defensores de la conexión nazi con la Antártida argumentan que la expedición alemana de 1938 a 1939
no solo buscaba cartografiar el continente y establecer un enclave estratégico, sino también explorar las entradas a este mundo subterráneo. Según esta narrativa, los nazis creían en la existencia de la Tierra hueca y habrían intentado establecer contacto con las supuestas civilizaciones avanzadas que habitaban en su interior. El interés del Tercer Reich en lo oculto y lo esotérico no es un secreto. Heinrich Himmler, líder de las SS, estaba profundamente fascinado por el misticismo y las antiguas civilizaciones. La sociedad secreta Ahnenerbe, fundada bajo su dirección, tenía como misión explorar los orígenes de la raza aria y recuperar conocimientos olvidados. Dentro de este marco, la idea de que los nazis podrían haber buscado entradas a la Tierra hueca en la Antártida no parece tan descabellada, al menos desde el punto de vista ideológico. Los defensores de esta teoría señalan varios puntos que, según ellos, respaldan su hipótesis. Uno de los más citados es un mapa antiguo atribuido al explorador alemán Karl Unger, presuntamente a bordo del submarino U-209. Este mapa, aunque no verificado, muestra supuestas rutas que conducen a entradas subterráneas en la región antártica. Otros documentos apócrifos mencionan cavernas bajo el hielo que podrían ser accesos a un mundo interior. Además, las historias sobre la conexión entre la Antártida y la Tierra hueca se han alimentado de relatos de exploradores que, según los teóricos, han presenciado fenómenos inexplicables en la región. Uno de los más famosos es el del almirante Richard E. Byrd, quien lideró varias expediciones al continente. Según una interpretación ampliamente desacreditada de sus diarios, Byrd habría volado sobre un territorio antártico que no figuraba en ningún mapa y habría visto paisajes de vegetación exuberante y estructuras imposibles. Aunque estos relatos han sido descartados por la comunidad científica, continúan siendo un pilar de las teorías conspirativas. ¿Pero qué relación tiene esto con Nueva Suabia y la base 211? Según los teóricos, si los nazis realmente creían en la existencia de la Tierra hueca, habrían utilizado la base 211 no solo como un refugio, sino como un punto de acceso estratégico para explorar el interior del planeta. Algunos incluso sugieren que el contacto con una civilización avanzada en la Tierra hueca podría haber sido la clave para el desarrollo de la supuesta tecnología avanzada nazi, como los platillos voladores. Sin embargo, la teoría de la Tierra hueca no se limita a los nazis. También ha sido relacionada con avistamientos de objetos voladores no identificados en la región. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, varios pilotos y exploradores reportaron luces y objetos que realizaban maniobras imposibles en los cielos antárticos. Para quienes creen en estas historias, estos fenómenos podrían ser evidencia de actividad relacionada con entradas subterráneas o incluso con bases extraterrestres. Por supuesto, la comunidad científica tiene una explicación mucho más mundana para todo esto. Las condiciones extremas de la Antártida, combinadas con la falta de referencias visuales en un entorno tan desolado, pueden causar ilusiones ópticas y desorientación. Además, no existe ninguna evidencia geológica que respalde la idea de que la Tierra es hueca, y los relatos sobre mapas o testimonios de exploradores suelen ser considerados fraudes o malentendidos. Aún así, la persistencia de estas teorías habla del poder que tiene la Antártida sobre nuestra imaginación. Su vastedad inexplorada y su hostilidad natural hacen que sea el lugar perfecto para proyectar nuestras esperanzas, miedos y fantasías. La idea de que bajo sus hielos eternos puede haber secretos tan extraordinarios como la Tierra hueca no es solo una teoría conspirativa, es una manifestación del deseo humano de encontrar lo desconocido, de creer que aún quedan misterios por resolver en un mundo que, cada vez más,
parece estar completamente cartografiado. En última instancia, la conexión entre la Antártida y la Tierra hueca es un reflejo de cómo un entorno extremo puede transformarse en un escenario para las historias más fantásticas. Y aunque la evidencia científica sea inexistente, el atractivo de estas narrativas radica precisamente en eso, en lo que no podemos probar, en lo que podría estar esperando bajo kilómetros de hielo, más allá del alcance de nuestra tecnología y de nuestra comprensión. La Antártida sigue siendo, en muchos sentidos, el último gran misterio de la Tierra. La historia de Nueva Suabia y las leyendas que la rodean han trascendido el tiempo, la geografía y la realidad misma. Lo que comenzó como una expedición científica y estratégica del Tercer Reich a la Antártida en 1938-1939 se ha transformado, a lo largo de las décadas, en un vasto entramado de teorías conspirativas, narrativas fantásticas y especulaciones tecnológicas que han cautivado a generaciones enteras. Este relato, entrelazado con hechos históricos y una buena dosis de imaginación, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, la ciencia ficción y el pensamiento conspirativo contemporáneo. El impacto cultural de estas leyendas se manifiesta en múltiples formatos, desde libros y películas hasta documentales y foros en línea dedicados a explorar los misterios del pasado. Obras como Iron Sky, una película de culto que presenta a nazis ocultos en la cara oculta de la Luna, deben su inspiración directa a la idea de que el Tercer Reich podría haber continuado en secreto tras la guerra. Aunque exageradas y satíricas, estas representaciones destacan cómo el mito de Nueva Suabia ha penetrado en el imaginario colectivo. Pero no es solo la ficción la que ha perpetuado estas historias. Los documentales y programas de televisión que mezclan historia con especulación han contribuido significativamente a mantener vivo el misterio. Series como Ancient Aliens o documentales especializados han explorado repetidamente las teorías sobre bases nazis en la Antártida, conexiones con extraterrestres y tecnología avanzada. En estos programas, los mapas supuestamente nazis, los avistamientos de ovnis y las declaraciones atribuidas al almirante Richard Byrd son expuestos como piezas de un rompecabezas que, aunque probablemente ficticio, resulta irresistible para el público. La Antártida, con su inmensidad inexplorada y su aura de misterio, se ha convertido en el escenario perfecto para estas narrativas. Su aislamiento y las condiciones climáticas extremas refuerzan la idea de que podría esconder secretos inalcanzables. Este contexto geográfico ha hecho que la región sea tratada casi como un personaje en sí mismo, un lugar donde la imaginación puede vagar libremente y donde lo desconocido siempre parece estar a la vuelta de la esquina. La tecnología avanzada atribuida a los nazis también ha jugado un papel crucial en el atractivo de estas historias. La fascinación por los supuestos platillos voladores y dispositivos como Die Glocke refleja una mezcla de admiración y temor hacia el potencial científico del Tercer Reich. Para muchos, la posibilidad de que esta tecnología haya sido real plantea preguntas inquietantes. ¿Qué habría pasado si hubiera sido utilizada durante la guerra? ¿Cuánto de lo que sabemos fue deliberadamente ocultado? Y lo más importante, ¿podría alguna de estas tecnologías seguir existiendo, oculta bajo el hielo de Nueva Suabia o en manos de otras potencias? Por otro lado, la persistencia de estas teorías también habla de algo más profundo: el deseo humano de encontrar patrones, conexiones y significados en los eventos históricos. En un mundo cada vez más transparente y conectado, estas historias ofrecen un refugio para la imaginación, un lugar donde lo inexplicable sigue siendo posible. La combinación de misterio histórico,
Tecnología avanzada y un escenario remoto crea un relato que apela tanto a los escépticos como a los soñadores. El legado de Nueva Suabia también se ve reflejado en el auge de las comunidades en línea dedicadas a teorías conspirativas. En estas plataformas, las discusiones sobre bases nazis en la Antártida, la Tierra hueca y los ovnis se entrelazan con temas más amplios sobre encubrimientos gubernamentales y secretos globales. Aunque gran parte de este contenido es especulativo, su popularidad destaca la atracción que ejercen estas narrativas sobre quienes buscan cuestionar las versiones oficiales de la historia. Sin embargo, el impacto cultural de Nueva Suabia no se limita a la especulación y el entretenimiento. También ha planteado preguntas importantes sobre cómo interpretamos y preservamos la historia. La delgada línea entre hechos y ficción, especialmente en un tema tan cargado emocionalmente como la Segunda Guerra Mundial, subraya la necesidad de un análisis crítico. ¿Qué nos dice la persistencia de estas leyendas sobre nuestra relación con el pasado? ¿Por qué ciertas historias resuenan más que otras, incluso cuando carecen de evidencia sólida? En última instancia, Nueva Suabia y las leyendas que la rodean son un recordatorio de que la historia no solo es un registro de lo que ocurrió, sino también una narrativa en constante evolución, moldeada por quienes la cuentan y la escuchan. La combinación de hechos, mitos y especulación ha transformado esta pequeña expedición antártica en un fenómeno cultural que sigue capturando la imaginación. Mientras el hielo de la Antártida continúa preservando sus secretos, la historia de Nueva Suabia permanecerá congelada entre la realidad y la ficción, un reflejo de nuestra capacidad para dar forma a lo desconocido y, al hacerlo, crear algo que trascienda los límites del tiempo y el espacio.